Lo raro es que mi malestar fue en aumento a medida que transcurría la mañana siguiente. Pese a estar acostumbrado a las curiosidades humanas, a los frecuentes e increíbles personajes y las extrañas cosas que encontraba en mis paseos nocturnos por Providence, las circunstancias que rodeaban al señor Alan y sus hermanos, todos tan parecidos a Poe, eran tan extraordinarias que no podía quitármelos de la mente. Instintivamente dejé mi trabajo esa tarde y me dirigí a la casa del callejón, a orillas del Seacong, dispuesto a enfrentarme con mi acompañante nocturno. Pero la casa, cuando llegué a ella, tenía aspecto de estar totalmente desierta. Cortinas raídas colgaban por el antepecho de las ventanas y, en torno, todo era cenizas de abandono. Sin embargo, llamé a la puerta y esperé. No hubo respuesta. Llamé otra vez. No parecía haber nadie dentro de la casa. Arrastrado por la curiosidad, intenté abrir la puerta, y se abrió nada más tocarla. Dudé aún y miré a mi alrededor. No había nadie a la vista. Por lo menos dos de las casas de la vecindad estaban desocupadas, y si me estaban vigilando, yo no lo notaba. Abrí la puerta y entré en la casa. Permanecí de pie durante un momento, con mi espalda contra la puerta, para acostumbrarme a la oscuridad crepuscular que llenaba las habitaciones. Entonces anduve cautelosamente a través del pequeño vestíbulo hacia la habitación contigua, una salita llena de muebles tapizados por lo menos 20 años antes. Ni rastro de seres humanos, aunque existían indicios de que no hacía mucho alguien había andado por allí y había dejado huellas en el polvo visible del suelo sin alfombras. Crucé la habitación y entré en un pequeño comedor. Lo crucé también y me encontré en una cocina. Al igual que el resto de las habitaciones, tenía pocas trazas de haber sido utilizada, pues no había nada de comida y la mesa parecía que no se había usado en años. Pero aquí también había un gran número de huellas que demostraban que la casa estaba habitada, y la escalera demostraba asimismo un uso intenso. Pero fue en la parte posterior de la casa donde descubrí lo que mayor desasosiego me produjo. Esta parte del edificio consistía en una gran habitación, aunque era evidente que antiguamente habían sido tres, pues en las paredes quedaban sin enfoscar los agujeros de los tabiques que las habían separado. Vi esto con el rabillo del ojo, pues lo que había en el centro de la habitación atraía poderosamente mi atención. Una luz violeta bañaba la habitación, un suave resplandor que emanaba de una especie de largo bloque introducido en un cristal, rodeado junto a un segundo bloque similar y apagado, de maquinaria de una clase que nunca había visto antes, excepto en mis sueños. Entré cautelosamente en la habitación, alerta por si alguien interrumpía mi intromisión. Nada ni nadie se movió. Me acerqué más a la caja de cristal encendida de violeta. Había algo dentro de ella, aunque al principio no me percaté de esto, pues me fijé en que estaba sobre una reproducción de tamaño natural de Edgar Allan Poe, iluminada, como todo lo demás, por la misma luz violeta. No podía determinar su origen, excepto que estaba envuelta en una sustancia parecida al cristal que formaba el envase. Pero cuando finalmente me di cuenta de qué era lo que había encima de la reproducción de Poe, casi grité de miedo, pues era una miniatura, una exacta reproducción de uno de esos conos rugosos que solo había visto ayer por la noche en la alucinación a la que había sido inducido en mi casa de la calle Angel, y el sinuoso movimiento de los tentáculos de su cabeza, o lo que yo creía que era su cabeza, evidenciaba indiscutiblemente que estaba vivo. Me retiré rápidamente con una oleada al otro envase para asegurarme de que estaba vacío y sin ocupar, aunque conectado por muchos tubos metálicos al otro que estaba paralelo a él. Me fui rápidamente haciendo el menor ruido posible, pues estaba convencido de que los hermanos de la noche dormían arriba, y en mi confusión por esta inexplicable revelación que situaba mi alucinación de la noche anterior en otras coordenadas, no quería encontrarme con nadie. Me fui de la casa sigilosamente, aunque me pareció ver la sombra de una de esas caras tan parecidas a la de Poe en una de las ventanas superiores. Corrí a lo largo de las calles que unían el Seacong
con el río Providence. Corrí durante muchas manzanas antes de ponerme a caminar más despacio, pues empezaba a llamar la atención en mi loca carrera. Mientras caminaba, intentaba poner en orden mis caóticos pensamientos. No podía dar ninguna explicación a lo que había visto, pero sabía intuitivamente que me había topado con un peligro amenazante, demasiado oscuro y repelente, y quizá demasiado vasto para poder comprenderlo. Busqué un significado, pero no pude hallar ninguno. Nunca había tenido una preparación muy científica, aparte de la química y la astronomía, de modo que no estaba preparado para comprender el empleo de máquinas tan grandes como las que había visto en esa casa, alrededor de ese bloque encendido de violeta, donde estaba el cono rugoso, en cálida y animadora radiación portadora de vida. De hecho, no era capaz de asimilar siquiera la misma maquinaria, pues solo existía una remota similitud con algo que podía haber visto antes, como la dínamo de una central eléctrica. Estaban todas las máquinas conectadas de algún modo a los dos bloques y a los envases de cristal, si el material era cristal, uno ocupado, el otro vacío y oscuro, también unidos entre sí por unos tubos. Pero había visto suficiente para convencerme de que el oscuro clan fraternal que caminaba por las calles de Providence durante la noche, con vestimenta y aspecto de Edgar Allan Poe, paseaba por motivos diferentes a los míos. Los suyos no eran simple curiosidad acerca de los personajes nocturnos, de los colegas pacientes de la noche. Quizá la oscuridad era su estado más natural, al igual que la luz del sol era la de la mayoría de las personas, pero sus motivos eran siniestros. No podía dudarlo. Sin embargo, no lograba imaginarme lo que iba a suceder después. Por fin dirigí mis pasos hacia la biblioteca, con la vaga esperanza de tropezarme con algo que me diese una clave para llegar a comprender lo que había visto. Pero nada, por mucho que busqué, no encontré clave alguna, ningún indicio, aunque leí atentamente toda referencia concebible, incluso las de la estancia de Poe en Providence, a mi alcance sobre los estantes, y dejé la biblioteca tarde, tan desconcertado como cuando había llegado. Quizá era inevitable que volviese a encontrarme con el señor Alan otra vez esa noche. No había forma de saber si mi visita a su casa había sido observada, a pesar de que creía haber visto a un observador en la ventana de arriba en el momento de mi huida, cuando estaba algo turbado. Pero esa sospecha mía no debía de tener fundamento alguno, pues cuando me encontré con el señor Alan más tarde y le saludé en la calle Benefit, no había nada en su actitud o en su palabra que dejase notar su posible conocimiento de mi intromisión. Ahora bien, yo ya conocía su habilidad para mantener su rostro impermeable a toda expresión. Humor, disgusto, incluso enfado o irritación eran ajenos a sus facciones, que nunca abandonaban esa máscara introspectiva que caracterizaba a Poe. Espero que se haya recuperado de nuestro experimento, señor Phillips, dijo, después de intercambiar las frases de costumbre. Totalmente, le contesté, aunque no era cierto. Añadí algo acerca de un repentino mareo que había precipitado el final del experimento. Es uno de los mundos exteriores lo que vio, señor Phillips, continuó el señor Alan. Son muchos, 100.000 por lo menos. La vida no es propiedad exclusiva de la Tierra, tampoco la vida en forma de seres humanos. La vida toma muchas formas en otros planetas y estrellas, formas que aparecerían extrañas para los humanos, al igual que la vida humana resulta extraña a esas otras formas de vida. Por una vez, el señor Alan se mostraba singularmente comunicativo, y yo tenía poco que decir. Estaba claro, creyese yo o no, que lo que había visto era una alucinación, incluso ante el descubrimiento que había hecho en casa de mi acompañante, que él creía sin la menor reserva en lo que decía. Hablaba de muchos mundos, como si le fuesen familiares todos ellos. En un momento dado, habló casi con reverencia de ciertas formas de vida, particularmente de aquellas que tenían una asombrosa capacidad de adaptación para tomar las formas de vida de otros planetas, en su incesante búsqueda de las condiciones necesarias para su existencia. La estrella que vi, le interrumpí, estaba muriéndose. Sí, dijo simplemente.
¿La ha visto usted? La he visto, señor Phillips. Le escuché con alivio, ya que era imposible que ningún hombre pudiese ver la vida propia del espacio exterior. Lo que yo había experimentado no era más que la transmisión de una alucinación del señor Alan y sus hermanos, comunicación telepática, ciertamente, ayudada con una especie de hipnosis que no había experimentado antes. Aún así, no podía deshacerme de la inquietante sensación de peligro que rodeaba a mi acompañante nocturno, ni del malestar que se había apoderado de mí, pues aquella explicación que me había apresurado a aceptar resultaba sumamente ingenua. En cuanto pude, presenté mis excusas al señor Alan y me marché. Me fui deprisa y directamente al Ateneo, con la esperanza de encontrar a Rose Dexter, pero ya se había marchado, si es que estuvo allí. Fui al teléfono público del edificio y la llamé a casa. Contestó Rose y confesó que sentía al instante una sensación de alivio. ¿Has visto al señor Alan esta noche? Le pregunté. Sí, replicó, pero solo unos instantes. Iba camino de la biblioteca. Yo también le he visto. Me pidió que fuese a su casa alguna noche para ver un experimento. Continuó. No vayas, le dije enseguida. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. ¿Por qué no? Desafortunadamente, no me di cuenta del acento de crueldad que había en su voz. Sería preferible que no fueras, dije con toda la firmeza que pude. ¿No cree, señor Phillips, que soy yo quien debe decidirlo? Me apresuré a asegurarle que yo no era quien para juzgar sus acciones, solo le sugería que podría ser peligroso ir. ¿Por qué? No puedo decírtelo por teléfono, contesté, plenamente convencido de que sonaba tonto y de que a la vez era cierto que no podría poner en palabras todas las terribles sospechas que habían empezado a aparecer en mi mente, pues eran tan fantásticas, tan extrañas, que nadie se las creería. Lo pensaré, dijo quebradamente. Intentaré explicártelo cuando te vea, le prometí. Me dio las buenas noches y colgó con una intransigencia que no presagiaba nada bueno y que me dejó profundamente preocupado. Parte 4.